¿Se han preguntado alguna vez por qué reaccionamos de ciertas maneras a ciertos estímulos? ¿Quién gobierna nuestros actos? ¿Por qué muchas veces pensamos de una manera, pero hacemos de otra distinta? Pues en esta ocasión buscaremos los secretos detrás de nuestras respuestas instintivas, emociones profundas y procesos de pensamiento complejo. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñenme en este fascinante viaje en las fronteras de la mente humana. Soy Miguel Fellita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Supongo que es más común de lo que podamos imaginar pensar que en el interior de cada uno de nosotros conviven varios yo. Un yo irracional, un yo emotivo, un yo reflexivo. Y no estamos hablando de personalidades múltiples ni de ningún tipo de trastorno mental. No estamos locos. Muchas veces nos hemos preguntado cómo funciona nuestra mente, cómo interpretar nuestros complejos procesos mentales, cómo se desarrolla el comportamiento humano en general. Sin duda, tan insondable y misterioso como el universo, el fondo marino, la mente es un territorio desconocido y vasto. ¿Y el cerebro? ¿Qué es lo que se esconde debajo de cada pliegue de la masa cerebral? ¿Qué es lo que habita cada hemisferio? ¿Qué se cuentan las neuronas entre sí? ¿Cómo nos gobiernan los pensamientos? ¿En qué consiste la materia gris? ¿Cuál es el gran secreto que esconde el cerebro? ¿Por qué pensamos así o pensamos así? En fin, ¿cómo explicar el cerebro? Esas son las grandes preguntas de la neurociencia. En los años 60, el neurocientífico norteamericano Paul MacLean elaboró la teoría del cerebro triuno o teoría de los tres cerebros, en la que afirmaba que el cerebro humano actual era el producto de sucesivas capas de tejido cerebral que fueron adicionándose conforme el ser humano fue evolucionando en el devenir del tiempo. Según esta teoría, MacLean relacionaba las sucesivas capas con distintos estadios evolutivos de los seres vivos y que los humanos fuimos sumando capas a la vez que adquirimos más conciencia racional. Es decir, estamos hablando de tres cerebros diferenciados con características diferentes y que se acoplaron por evolución en la estructura genética de los seres humanos. Sí, en pocas palabras, una persona con tres cerebros. MacLean dice literalmente, el hombre al parecer ha heredado esencialmente tres cerebros. El más viejo de sus cerebros es básicamente reptiliano. El segundo ha sido heredado de los mamíferos inferiores y el tercero, más nuevo, el cerebro es un cerebro desarrollado, tardío de los mamíferos que alcanza su pináculo en el hombre y le da su poder único de lenguaje simbólico. Así de simple, ¿no? Estas tres estructuras cerebrales serían el cerebro primitivo reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. Hay que señalar, antes de continuar, que esta teoría ha sido totalmente desacreditada por carecer de fundamento en la biología evolutiva y rebatida por la misma neurociencia. Es una teoría seductora pero simplista y poco rigurosa, sin mayores evidencias científicas. Hecha esta aclaración, sin embargo, para los negros, como la mayoría de nosotros, este modelo sirve sí como una hipótesis de trabajo para ejemplificar algunas pautas del comportamiento humano. Y por eso, y solo por eso, es que nos atrevemos a usarlo. Ahora bien, el primer cerebro es el primitivo reptiliano, el de los antiguos reptiles.
es el que controla los comportamientos necesarios para responder a las necesidades básicas. Abrigarnos, respirar, comer, beber, evacuar, dormir, etc. Además, es el cerebro que maneja el instinto de supervivencia. Y es así que es un cerebro instintivo. Es el responsable de las respuestas automáticas. Es el cerebro que no está en capacidad de pensar ni de sentir. Su función es responder y actuar frente a estímulos determinados. Peligro, hambre, sed, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Supone una respuesta física y se caracteriza por la acción. Considerado por MacLean como el primer cerebro de los seres vivos y que se encuentra presente en el tronco cerebral y los ganglios basales. Según esta teoría, sería la parte más antigua del cerebro humano y está presente en el comportamiento, por ejemplo, de los recién nacidos, ¿no? Respirar, llorar, dormir, despertar, comer, orinar, defecar, etc. Ahora bien, se imaginan que si no tuviésemos esa función automática e instintiva, nos olvidaríamos, por ejemplo, de respirar y eso sería fatal, ¿no? Este cerebro activa las alarmas de supervivencia y supervisa el instinto del peligro. Una amenaza y nos asustamos. Una mujer y nos llama el instinto de procreación y la conservación de la especie. Imaginemos a un hombre de las cavernas que ve una sombra y reacciona instintivamente. No se para preguntar quién es, qué se le ofrece, quiere una tacita de café, pasa usted, después de usted. No. Lo percibe como una amenaza y no lo piensa, simplemente reacciona. Es, como le hemos dicho, una respuesta automática. Ese cerebro siempre vive alerta en el presente. La segunda estructura es el cerebro límbico. Es el cerebro de los paleomamíferos, los mamíferos prehistóricos, llamado también cerebro emocional y se llama límbico, que viene del latín limbus, borde, porque circula la sección superior del tallo cerebral entre el hipotálamo, el hipocampo y la base del encéfalo. El sistema olfativo completa el sistema límbico y hace todo un complejo cerebral. El cerebro límbico controla la vida emotiva. Es el cerebro que se enamora, que siente, que sufre, que padece dolor, que busca placer, que controla los estados de ánimo: odio, amor, depresión, euforia, alegría, tristeza, desánimo, excitación, adicción. Escuchen esto, muchas de las decisiones que tomamos son de carácter emocional y muy pocas, hay que decirlo, de naturaleza reflexiva. Nos gana el ímpetu. Si no, imaginemos, por ejemplo, que vamos a comprar algo y nos fijamos algo que nos gusta y simplemente nos gusta. Y no hay nada que tuerza esa elección, la mayoría de las veces. Y no reparamos muchas veces en cuestiones racionales, ¿no? Simplemente quiero y no hay más. Luego vienen los arrepentimientos y en una maniobra encubridora nuestro cerebro racional elabora justificaciones para nuestras decisiones puramente emocionales. ¿Qué tal? Funciona este cerebro a través de la memoria y los recuerdos y las respuestas aprendidas. Vive en función del pasado. Y por último, la estructura más reciente sería el neocórtex, el cerebro de los neomamíferos o los mamíferos evolucionados. Está constituida por la capa más externa del cerebro, el encéfalo, y formado por la masa cerebral, los hemisferios y lóbulos, y se encarga por regir la vida intelectual del ser humano. Ustedes sabrán, amigos, que si extendiésemos la corteza cerebral, que es en realidad un paquete apretado y compacto, y la desplegáramos aplanándola, ocuparía una superficie aproximada de 2 metros cuadrados.
Imagínense la cantidad de conexiones y pensamientos que se originan en ese reducido paquete, ¿no? Realmente increíble, ¿no? Y este cerebro, el neocórtex, es el que genera preguntas, respuestas, soluciones, análisis y cine. Hace uso de razonamiento analógico y de procesos mentales. Este cerebro gestiona las informaciones y tiene la capacidad de planificar y anticipar, y tiene además una función de sentido holístico, de verlo como un todo integrado. Este cerebro se puede proyectar sobre todo al futuro. Ahora bien, hay que añadir que no es que estos supuestos tres cerebros funcionan independientemente, todo lo contrario, están íntimamente conectados. En realidad, y hay que repetirlo, no hay tres cerebros, ¿no? Es falso, es uno solo y que fue evolucionando con el tiempo. ¿Qué pasaría? Supongamos, por ejemplo, que estamos enfadados, con ira, y nos encontramos con un espejo, ¿no? Muy bonito, ¿no? Y en un ataque de furia lanzamos un puñetazo al objeto, ¿no? ¿Qué pasaría? El cerebro reptiliano se asusta y lanza la arma. Te vas a lastimar, sangrarás, tu vida corre peligro. Estamos chorrando sangre, ¿no? Por su parte, el cerebro límbico, que es el que responde a las emociones, y este generó una respuesta inmediata, desafiando el peligro y sobrepasa el instinto de supervivencia y no considera que van las consecuencias del acto. Le dio un golpe al espejo y lo rompió. Por último, el cerebro racional o neocórtex, por su parte, no tiene capacidad de reacción y es hasta cierto punto un convidado de piedra ante los hechos consumados. Actúa con lentitud y solo le queda lamentar el hecho y analizarlo racionalmente desde el desapasionamiento y la distancia crítica. La parte instintiva de nuestro cerebro es rapidísima e inmediata, ¿no? La parte emocional supone una respuesta afectiva a un estímulo en el archivo de ocurrencia, ya que este cerebro maneja una baraja de patrones de comportamiento. Por su parte, el cerebro racional es la única estructura que no tiene movilidad, no tiene pies ni brazos y es la que más tarda en reaccionar. Es lento y reflexivo. Maneja información, procesa, analiza, se toma un café, se da un tiempo para decidir, emitir juicio y comandar a los otros dos cerebros, aunque no siempre lo logre. Daniel Kahneman, en su estupendo libro Pensar rápido, pensar despacio, que se los recomiendo encarecidamente, hace una distinción bastante similar cuando habla de los modos de pensar de los humanos. Por un lado tenemos el sistema 1, rápido, instintivo, inmediato, emocional y automático. Y por otro lado tenemos el sistema 2, lento, reflexivo, lógico y consciente. Esa es la gran dicotomía de nuestro pensar. Estas dos formas antagónicas de pensar se encuentran siempre en lucha y conflicto. Sí, señor. Todo esto me hace recordar a Jonathan Haidt en su libro La hipótesis de la felicidad, un libro tan bueno, pero tan bueno que lo presté y nunca me lo devolví. Ni modo, gajes del oficio. En fin, el autor propone una bella metáfora para reflejar la tensión que hay entre la respuesta emocional automática y la respuesta racional. Y veamos. Esta es la metáfora del jinete y del elefante, y se las explico. El jinete es el conductor, la parte racional sería el sistema 2. Ligero y leve es el que piensa. Por su parte, el elefante es la parte emocional, instintiva, automática, impulsiva. Diríamos, en términos de MacLean, la amalgama entre el cerebro límbico y el reptiliano. Para Kahneman sería el sistema 1, ¿no? Y este es una enormidad, es un gigante desbocado, y si no está de acuerdo con lo que el jinete determina, se lo puede llevar de encuentro. Es así que muchas veces el elefante nos domina y nos desborda. Imagínense cuando nosotros decimos, se nos salió el indio, o perdí la cabeza, perdí los cabales, los papeles, no sabía lo que hacían. Y es que luchamos
contra nuestros instintos y tenemos que domesticarlos. El jinete o la razón es el que tiene que dominar en teoría a nuestros impulsos o a lo irracional en nosotros. Sin embargo, no siempre es así. ¿Quién manda aquí? ¿Gana el elefante o el jinete? Vaya a saber uno. Eso es tarea harto complicada. No olvidemos que el cerebro reptiliano actúa, el límbico siente y el racional es el que piensa, y entonces al fin y al cabo lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre el cuerpo, corazón y alma, si se puede o si se quiere, ¿no? Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regalen un me gusta, comenten y por supuesto compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Nos vemos. Chao.